Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlas. Hola, Rita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Continuamos ya con el tema de los romanos y de cómo se fueron organizando. Y en principio es importante ver cómo los romanos crearon un concepto tan moderno como es el concepto de ciudad y de ciudad-estado, que persiste hasta nuestros días. Pero realmente para que se haya producido ese nivel de organización política llamado ciudad, previamente se dieron otros niveles, se dieron otros estamentos que finalmente dieron lugar a lo que se llamó ciudad. Primero recuérdense que estaban las tribus. Después encontramos la gens. Después de que las tribus se dividieron en 10 curias cada una, cada curia se fue dividiendo en gens. Y la gens es definida como un conjunto de personas que reconocen por vía paterna una ascendencia común que marca su identidad bajo la autoridad del pater gentiles. El pater gentiles es el padre que les da el apellido. Es el padre del cual se puede establecer la descendencia. Esa es la gens. Pero luego aparece también otra institución fundamental que es la familia. Y la familia se crea de una manera mucho más amplia, porque la familia está constituida por varias ramas que descienden de un tronco común y que están además unidos por parentesco, bajo la autoridad del llamado pater familias. Y posteriormente aparece la comunidad políticamente organizada, que es la integración de varias gens y que tiene lugar su aparición aproximadamente en el siglo III antes de Cristo. Es importante ver de cómo está organizado primitivamente el pueblo romano en tribus. Esas tribus se descomponen en curias. Las curias se descomponen en gens, y donde la gens es un grupo muy específico porque hay un ascendiente común que es el padre gentil, que es el que da el apellido y que se puede identificar como descendiente de ese padre. Son los integrantes de esa gens, pero después aparece un estamento mucho más grande, que son todas las ramas que descienden de un tronco común y que están unidas por diversos tipos de parentesco. Vean ustedes cómo en este sentido del concepto familia en Roma es mucho más amplio que el concepto de familia que tenemos actualmente. Y luego pues la ciudad como una comunidad políticamente organizada. Luego aquí es importante destacar también que las tribus desaparecieron y casi de manera general. Excepcionalmente quedará en el mundo algunas tribus,
La gens también desapareció. Pero lo que sí ha quedado hasta nuestros días es la familia y es la ciudad. Dos organizaciones con gran importancia política y con gran importancia social. La familia y la ciudad son las dos organizaciones que sobreviven de toda esta organización política y social que tuvo el pueblo romano. Luego hay autores que hacen algún análisis relativo a la organización Precivitas y que lo están situando justo a mitad del siglo VII. Y luego hay también una polémica entre los historiadores que son los que investigan toda la evolución romana desde el punto netamente histórico y los romanistas que lo estudian sobre todo desde el punto de vista del derecho. Luego los romanistas discuten acerca si las civitas realmente está su origen en las confederaciones de naciones, porque recuerden que Roma fue organizado en las famosas siete colinas. Y luego en la teoría llamada teoría patrimonial, el romanismo más antiguo determina que la familia está fundada sobre vínculos de sangre, es decir, la gens, pero que luego, como se multiplicó la gente en cada una de las gens, terminaron por construir un estamento más amplio, que es la familia, pero que en realidad todos venían de un ascendiente común. Y luego este tema de la existencia de la familia también trata de superar la teoría patriarcal. Sin embargo, el pater familias fue una persona determinante en la organización social y política de los romanos, en tanto que en él se concentraba el poder político, el poder económico, el poder social, el poder religioso. Y luego vemos pues que todo esto tiene una génesis que es el grupo primigenio o primitivo del cual desciende Roma, que son las famosas 3 tribus, la de los Ramnes, de los Ticios y los Luceres. Luego de hacer este análisis en relación a la gens, decimos pues que sobrevive la familia y que sobrevive la ciudad. En la familia vean ustedes cómo hay algunos rasgos muy característicos de la familia, de esta primera familia romana, pero la familia tiene un nombre común, es decir, que hay un nombre gentilicio y que sirve para individualizar a cuál de las gens originarias pertenece una persona. Y esto sigue siendo, de alguna manera, sigue siendo bastante parecido, porque el apellido nos sirve para identificarnos
de la línea familiar de la cual procedemos. Luego también el culto común que se rendía a los antepasados. Esto unía tremendamente a estos grupos o estos grandes grupos familiares. También ese jefe común que gobierna la familia, que es el pater familia, era un elemento de unión. Era un elemento también de concentración de la familia. Todavía hoy hay familias que se mueven, que sus dinámicas están alrededor de un pater familias, que se puede llamar todavía un pater familias, y ese padre, ese tronco común, es el que define mucho el comportamiento de los hijos o hijas con sus respectivos cónyuges. Se da una dinámica muy parecida en algunas familias todavía hoy. Obviamente no en la mayoría, pero sí en muchas familias. Y luego también la existencia de sepulturas comunes y otras actividades como juegos que realizaban las familias. También hoy, ¿qué vemos nosotros en los cementerios? Que se parece a estas características que tenía la familia Romano. ¿Alguien quisiera contestar? Cuando ha ido a un cementerio, Daniela. Los panteones donde están muchas personas. Así es, los panteones familiares. ¿Y qué advertimos ahí en los panteones familiares si nos quedamos viendo un panteón familiar? Porque muchos panteones familiares son muy bonitos en los cementerios antiguos, pues hoy en los otros cementerios que les llaman jardín, pues no es igual. Pero en los cementerios tradicionales vamos a un mausoleo y ¿qué vemos, Daniela? La descendencia, todas las personas que están enterradas ahí. Y la familia. Sí, efectivamente, ahí vemos a toda la familia, y si nos ponemos a observar, y lo primero que vemos es un letrerito que dice familia tal. Y con emblema, licenciada. Y hasta con emblema, Yulisa. Eso es reminiscencia del derecho romano. Y luego se pone uno a inventar. Y no, esta era la esposa de no, y no, pero ¿y esta que está aquí? ¿Qué hace aquí? No tiene ningún apellido de estos. Pasa, porque hay veces que incluso le dan sepultura a personas amigas y le hacen el favor de darle un nichito. Pero vean, llama la atención de cómo existen elementos de comparación entre la familia romana y la familia actual. Y luego encontramos que dos grandes clases sociales que se dieron en esta primera época de Roma y que fueron los plebeyos y los patricios. Ahora, hay un asunto en la clase de hoy, y es que principiamos a ver las formas de gobierno del Estado romano y sus órganos políticos. Y es importante hacer este estudio de las formas de gobierno del Estado romano y sus órganos políticos, porque mucha de la creación romana en este sentido fue el fundamento también de la producción del derecho romano en las diferentes etapas de evolución del pueblo romano. Así tenemos aquí la primera etapa, que es la monarquía. Roma se gobernaba sin constitución por el poder de los reyes, pero no era una monarquía absoluta. Era una monarquía que tenía el contrapeso del Senado.
más que todo era una jefatura de gobierno de carácter aristocrático. Y este régimen o sistema político monárquico, como le podemos llamar a esta forma de gobierno, tenía tres órganos políticos. La monarquía tenía en primer lugar al rey o rex, tenía el senatus o senado, y los comitia o comicios. Es decir, que la monarquía como forma de gobierno tenía tres órganos políticos. Uno era el rey, otro era el senado y el otro eran los comicios. Explicando cada uno de ellos, encontramos que el rey o rex, que se le llamó regnum también o reino o monarquía, fue la primera forma de gobierno del Estado romano. Inicia con la fundación de Roma en el año 753 a.C. y termina en el 510 también a.C. La figura de gobierno es el rey y tiene un mando vitalicio. Por eso en la clase de ayer vimos cómo se sucedieron todos los reyes. Rómulo el primero, después le sucede Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Y el cargo de los reyes era por tiempo vitalicio, no era una cuestión temporal. Y por eso es que cuando hablamos en la clase anterior, yo incluso les di la cantidad de años que duró cada monarca en el poder, y que el único que fue depuesto fue Tarquino el Soberbio a los 25 años de su reinado, y que el que más había reinado fue Servio Tulio con 44 años. El cargo era de carácter vitalicio, y cada rey o monarca es designado por interés en relación al bienestar del pueblo romano, y era electo en los famosos comicios. Y el pueblo, al elegirlo, le jura fidelidad y obediencia. La palabra rey proviene de reyere, que significa regir, y el que rige es el rey, es decir, que el rey es el que gobierna. Y tenía concentradas una cantidad de funciones públicas, porque tenía concentrada la función política, ya que tenía el mando supremo y proyectaba las leyes que luego tenían que ser aprobados por los comicios. Los comicios eran las asambleas populares del pueblo, y además tiene funciones de carácter económico. Le corresponde las funciones, diríamos hoy, como de un ministro de finanzas. También tiene funciones judiciales porque es el juez en todo proceso, ya fuera de carácter civil o criminal. Esto es en la etapa arcaica del derecho también, que es la primera construcción, la primera formación del derecho romano, es en la época de los monarcas y en la etapa llamada etapa arcaica del derecho. Luego, el rey también tenía funciones militares, porque era el jefe del ejército en tiempos de guerra y también en tiempos de paz, y funciones de carácter religioso, porque le tocaba cumplir fielmente con los ritos del culto del pueblo romano. Luego, el siguiente órgano político es el senado o senatus. Aparece como un cuerpo asesor del rey. Participa en las funciones de gobierno y en el ejercicio de la autoridad. Y cuando se decidía sobre la validez de las decisiones
tomadas en los comicios. Los comicios son las elecciones. Todavía hoy, en materia electoral, se habla de comicios y se utiliza la palabra en español, comicios, como un sinónimo de elecciones. Y es decir, que convalida formalmente el Senado y convierte en obligaciones las normas jurídicas que fueron aprobadas en las asambleas comiciales. Es decir, que hubo una votación por parte del pueblo de Roma para que una ley determinada fuera aprobada, y eso se convertía en una ley obligatoria para el pueblo romano, y esa designación que había hecho el pueblo debía de ser respetada. La palabra de Senado viene de un vocablo latino que es senes, que significa anciano. Sin embargo, no debe de tomarse en sentido totalmente literal, en tanto que era más que todo por autoridad, y podía haber gente bastante joven en el Senado. No necesariamente tenían que ser personas mayores por edad. Luego, es importante todas las funciones que tenía el Senado, y además en el momento de una transición al poder, en el momento cuando se moría un rey, porque el cargo de los reyes era vitalicio, no era heredero. Entonces, dentro de los patricios se postulaban candidatos y era electo el nuevo rey. Pero ese ínterin que quedaba entre el tiempo en que el rey moría, las exequias fúnebres que con los romanos duraban muchos días, y la elección del nuevo monarca, ese periodo pudo haber sido un vacío de poder, pero los romanos lo tenían esto perfectamente resuelto, porque en el interregnum, que se le llamaba, un senador se hacía cargo de ser el encargado de ejercer el poder, y cuando se hacía la elección del nuevo rey, para entonces le hacía lo que diríamos ahora la entrega pacífica del cargo. Luego